Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales que nos permiten, desde la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, realizar estos foros y conversaciones virtuales que hoy día nos traen temáticas relacionadas con arquitectura y sonido, el conticinio, una temática que surge desde las actividades investigativas y docentes de nuestros académicos. Esta actividad va a ser moderada y también presentará en ella la académica profesora de la facultad Cecilia Wolf, que es arquitecta de nuestra universidad, doctora en arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y académica del Departamento de Arquitectura. Ella presentará a los interesantes invitados que vienen hoy día a compartir esta especialidad y este tema que nos parece importante plantear. En nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección de extensión, queremos darle la bienvenida y agradecer a los presentadores y también al público que hoy día nos puede visitar para cumplir esta tarea que tenemos como universidad y como facultad de llevar discusión y conocimiento pese hoy día a estas dificultades que tenemos. Así que en agradecimiento a eso, y que ojalá sea una conversación interesante, que quedará registrada en nuestra web para que pueda ser vista después también por quienes lo deseen, les damos la bienvenida nuevamente y les deseamos buenas tardes en este espacio de conversación y reflexión. Gracias. Cecilia. Estaba silenciada. Muchas gracias. Muchas gracias también a todo el área de extensión por hacer esto. Una labor muy importante y a veces un poco olvidada por nuestra universidad, pero nada, ahí estamos y sabemos la importancia que tiene. Creo que estas plataformas además van a ser muy positivas en eso. Creo que tenemos que aprovechar ese momento. Voy a saludarlos a todos. No sé quiénes están ahí, yo solo veo mi pantalla, veo a 5 personas contándome a mí, o sea que además me veo a mí, cosa muy rara en estos momentos. Y quiero contarles que esto va a ser una conversación sobre la arquitectura y el sonido, ¿ya? La relación entre la arquitectura y el sonido. Y para eso he invitado, a su vez, a 3 personas que me acompañan aquí, que son Carla Badani, que es voy a leer, porque no me recuerdo de memoria todo. Carla Badani, que es una doctora en lingüística de la Universidad de Concepción, ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile, y en este momento es profesora asociada de la Facultad de Artes. Tenemos también a Leonor Bessler, arquitecta y productora DJ, integrante de Erevo Project y cofundadora de Obsolescencia Programada. Forma parte también de Panal Records. Y tenemos a Santiago Astaburuaga, licenciado en Música con mención en Composición en la Pontificia Universidad Católica, con una maestría y un doctorado en música en la UNAM. Y en este momento es académico de la Academia de Humanismo Cristiano y la UNIAC. Y no sé si estás en Valparaíso además. Santiago, ¿estás en Valparaíso? Sí, Santiago, estoy en Valparaíso. Voy a partir con una pequeña introducción para narrar un poco de dónde viene esta junta en la que estamos en este momento, ¿ya? Y para eso voy a volver un poco atrás en el tiempo, precisamente para hablar del tiempo. Cuando entré a hacer clases en la universidad, entré a trabajar en un área que se llamaba el área de percepción con Sofía Letelier, y en ese momento la percepción estaba muy enfocada a la percepción visual. Eran los años 90, fines de los 90, año 2000, y venía la Facultad de Arquitectura estudiando composición, y luego de composición este curso ya pasó a llamarse percepción, cosa que invitaba de alguna manera a entender de una manera completamente distinta lo que se
concebía antes como composición y lo que se concibe ahora como percepción. Entonces entré a trabajar con Sofía y estábamos muy abocadas a entender la percepción visual, que se sabe mucho sobre la percepción visual. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, empiezo a meterme cada vez más en esto y me doy cuenta que la percepción está muy relacionada a los sentidos, ¿no? Es un proceso que se genera gracias a que tengo sentidos y por eso interactúo con el medio. Pero también donde hay un inicio de proceso cognitivo, o sea, de digestión mental, ¿no? De nuestro cerebro con esa información que el medio le entrega. Entonces empecé a pensar, bueno, obviamente aparece el oído, la arquitectura es muy sonora, obviamente aparece el tacto, ¿no? La hapticidad, el cuerpo, los objetos, ¿no? Los olores, pero empiezan a aparecer un montón de otros sentidos, ¿ya? Y como por ejemplo, el más importante de todos, que siempre lo digo, que es el sistema vestibular, que es el que nos permite saber el arriba y el abajo, ¿ya? Y ese es el primer sentido que se forma y está en el oído, al igual que el oído, que también está en el oído. Entonces, más allá de empezar a entender cómo la arquitectura se relaciona con los sentidos en sí mismos, empecé a pensar que la percepción además está absolutamente relacionada al tiempo, a cómo percibimos en el tiempo las cosas. Y en ese sentido, a mí me parece que la audición, el oído, es el sentido que está como más en el momento presente, como... Porque yo construyo la palabra, yo construyo la música, ¿no? Un poco haciendo memoria de reciente, ¿no? Juntando las letras, ¿verdad? Como cuando uno lee, que no lee en el fondo todas las letras. Aquí esto, entonces, la percepción del tiempo y el sonido para mí están muy asociadas. Entonces, estaba yo haciendo estas reflexiones sobre, oye, en realidad el sonido y el sonido en la lengua, y la lengua también se escribe, también es lineal en el tiempo, etc. ¿Será que gracias al sonido es que pensamos que el tiempo es lineal? Y estábamos hablando de eso con Santiago, que está aquí, cuando Santiago estaba empezando su doctorado, y yo acababa de terminarlo, y tuvimos una conversación muy chistosa como de ya vas a poder leer algo, Santiago, sin que tengas que pensar en la tesis. Y Santiago en ese momento estaba estudiando a un filósofo que se llama Bergel, y que él había teorizado mucho sobre el tiempo. Después, Santiago, te voy a pedir si puedes contarnos más sobre esto, que yo a él no lo conozco mucho, pero a raíz de Bergen aparece otro pensador que es un científico químico que se llama Ilya Prigogine, y que con él trabajó una mujer que se llama Isabel Stengers, y que juntos, gracias a la teoría de la termodinámica, establecieron por qué el tiempo, del punto de vista de la termodinámica, también decía que era lineal, porque habían procesos que eran irreversibles, no sé. Yo traté de leer el libro, era de un Nobel de química, pero no pude leerlo, no entendí mucho, entendí parte. Pero sin embargo, apareció Isabel Stengers en mi vida, con un libro que me regaló un amigo, y que él había traducido el libro, y es un libro muy cortito que escribe esta mujer, que es sobre, precisamente, esta es una mujer, la Isabel Stengers, es una química que debe haber empezado a hacer química en los años 60, 70, y después se cambió a la filosofía. Y había trabajado con Ilya Prigogine,
sobre la teoría de la termodinámica, y Isabel Stenger salió de la química para migrar hacia la filosofía, ¿ya? Y hablar desde la filosofía sobre el tiempo. Y entonces el tiempo, esto ya a lo mejor nos vamos un poco del sonido, pero voy a aprovechar que tengo un poco de tribuna para decir algunas cosas. El tiempo, que más allá de que si es real o no, que si en realidad va para adelante o para atrás, o si da loops, o dependiendo de cuál modelo queramos, por lo menos para nosotros el tiempo perceptualmente es lineal hacia adelante, o por lo menos para nuestra cultura, qué sé yo, ¿no? Y nos damos cuenta de que vamos a una gran velocidad. Y entonces me parece que hay que ralentizar, dice ella. ¿Ya? Y esto aprovecho de decirlo porque espero que estén los estudiantes de arquitectura también escuchando. Hay que ralentizar y también hay que... Voy a leer mejor la frase que ella lo dice, ¿no? Va a hablar sobre una manifestación que hubo en Seattle en el año 1999. Dice, Seattle fue un todos juntos, pero uno extraño, heteróclito, que reunió gente que venía por una multiplicidad de razones, pero que sabía que tenían que encontrarse allí. Todas esas razones hicieron que Seattle fuera el lugar en el que podíamos decir que no. Fue una puesta en relación de razones que divergen, pero que no son las mismas y que no son jerarquizables. Lo que hizo que coexistieran monjas budistas y los Black Bloc. Esta es puesta en relación de las razones de lo que permite la apropiación sin ideas de las jerarquías. Los que luchan están conectados a sus razones de luchar. No están sometidos a una razón general que pondría a todo el mundo en igualdad, que movilizaría a todo el mundo por lo mismo. No, cada uno viene con sus razones y sabe que encontrará a otros con sus propias razones. Es lo que Félix Guattari hubiera llamado la heterogénesis. Algo se produce gracias a la heterogeneidad de lo que lo compone. Entonces, después dice, entonces todos juntos ciertamente sí, pero para eso hay que ralentizar y poder crear un plano. Luego volveré a por qué lo de un plano, en las razones por las que, en el cual las razones divergentes entran en comunicación. Reapropiarme de mis razones de filósofa para poder hablar con una enfermera que se reapropia de sus propias razones. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el fondo hay que ralentizar y además hay que sentir el todos juntos desde entender al otro y desde entenderme a mí como un otro, y no querer que todos pensemos exactamente lo mismo o que haya cosas más importantes que otras. Yo sé que es muy difícil de hacer, en el fondo creo que es imposible, pero bueno. Eso era para contarles que el tema de la percepción del tiempo es muy importante para la arquitectura. Creo que la arquitectura está muy relacionada con el tiempo y una de las maneras en las que se relaciona con el tiempo es con el sonido. Entonces ahora voy a pedirles, por favor, que les voy a contar. Carla va a partir contando una relación que hay entre el sonido y la ciudad. Carla es ingeniera, trabaja en el departamento de sonido de la Universidad de Chile. Y Carla, si quieres podemos partir con tu presentación. Les voy a contar un poco de qué va y tú después te doy la palabra, ¿ok? Yeah.
Entonces, Carla ha trabajado conmigo porque siempre me ha ayudado con los estudiantes que están interesados en estos temas. Y en este momento lo que va a mostrar hoy es un tema que se llama la caminata sonora y que es una metodología para escuchar la ciudad, pero desde el que escucha, desde la escucha de la ciudad. Y para eso ella ha recopilado una serie de metodologías y ahora ella tiene una propia, que es la que va a mostrar ahora, para mostrarnos en el fondo cómo al caminar o cómo la ciudad está llena de paisajes, pero también esos paisajes tienen una componente sonora. Creo que lo dije más o menos en orden, ¿o no, Carla? Sí, está bien. Voy a compartir la pantalla. Bien, muchas gracias por la invitación. No alcancé ni a decirlo, pero después al terminar vuelvo a agradecer. No sabía muy bien acerca del fin del conversatorio, pero Cecilia me pidió que hiciera algo sobre la caminata o recorrido sonoro. Bueno, este es en sí misma un método de, podríamos decir, de tomar conciencia, ¿no es cierto?, de lo sonoro, no necesariamente solo en la ciudad, sino que en cualquier entorno o espacio donde nos encontremos. Dado que como método o técnica refiere al paisaje sonoro, un concepto de los años 60, ¿verdad?, creado por Murray Schafer como una manera de concientizar acerca de los sonidos que, según Schafer, así como existía el paisaje visual y yo podía a través de una fotografía o de una pintura o de una filmación mostrar aquellos elementos que constituían ese paisaje físico en la imagen, de qué manera, o de una manera análoga, yo podía, a través del sentido de la audición, también caracterizar un paisaje sonoro, que él llamó como una paráfrasis de paisaje del inglés landscape, ¿no es cierto? Soundscape, llamó él. Entonces, este paisaje sonoro que no tiene una imagen, sino que yo percibo a través de la audición, también lo voy conformando en mi cerebro como la superposición de una serie de sonidos que van llegando a mí. Puede ser que yo me encuentre en un estado de reposo o vaya caminando, pero esos sonidos van llegando a mí y durante este recorrido de Soundwalk, por ejemplo, transitando por la ciudad o por cualquier lugar, pueda yo ir construyendo esa, entre comillas, imagen sonora del lugar o del entorno. Por supuesto que como técnica desarrollada específicamente para dar cuenta de esta percepción consciente del entorno sonoro en el que habitamos o transitamos, esta técnica de soundwalk o recorrido o caminata sonora normalmente se realiza en forma grupal, como un acto consciente, pero en el fondo cualquiera puede hacer un recorrido sonoro en cualquier momento. Y puede hacerlo solo también, si quiere. Y de hecho nosotros hacemos muchas veces caminatas sonoras en forma individual cuando comenzamos a percatarnos de que estamos haciendo alguna de estas cosas que aquí aparecen listadas. Por ejemplo, una especie de ejercicio para percibir el entorno de una manera plena. Cuando yo presto atención entonces a estos sonidos, a la dimensión acústica del entorno y no solo a lo visual, cuando a través de la audición yo voy conformando también una suerte de obra de arte inmaterial, porque a medida que estos sonidos van siendo percibidos, yo voy prestando una atención estética a ellos y voy construyendo una composición sonora en mi cabeza
porque me va llegando el bocinazo, el grito, el canto de las aves, el sonido del viento, etc. Y todo eso va llegando en distintos instantes, en distintos momentos, de distintos lugares, y no, a veces en forma simultánea, a veces en forma sucesiva, y van perdiéndose y van apareciendo nuevos sonidos a medida que voy transitando o caminando. Entonces, pero además me voy percatando de que quizás algunos de esos sonidos pueden tener una estructura, pueden tener un patrón rítmico, pueden tener una altura, pueden tener un espectro, y entonces puedo ir, igual como cuando me siento frente a la orquesta sinfónica en un gran teatro a escuchar una obra musical completa, y puedo en algunos momentos percibir el violín y en otros el contrabajo y en otros el trombón, o no sé, o una trompeta, o qué sé yo, así como puedo individualizar los instrumentos musicales y también puedo escuchar el sonido conjunto de ellos, y así como esa obra también tiene tramos de silencio y otros tramos donde hay gran intensidad, asimismo yo puedo escuchar la obra sonora en mi mente del paisaje sonoro de mi entorno, que es en el fondo una composición sonora que también estoy escuchando cuando presto atención a veces a una fuente sonora en particular o a otra, o cuando escucho el conjunto de sonidos como una gran obra de arte. También es una situación que puede ser de interacción social cuando realizo esta caminata sonora en grupo, y puedo entonces ir, además de documentar ese proceso, puedo también hacer una manera, tomar la caminata como una forma de documentar el entorno sonoro, ya sea porque deseo realizar una investigación sobre el entorno sonoro, o porque quizás quiero simplemente dar cuenta de cómo cambia en el tiempo este entorno sonoro y quiero volver a ir a lo mejor en un año más a ese mismo lugar, y voy a tener entonces un registro de ese proceso de caminata. También puede ser una interacción social, dado que voy con otras personas, y cada persona tendrá su propia apreciación a través de la escucha y de su experiencia de lo que ha sido esta situación de interacción social y de lo que ha sido este proceso de caminata sonora. Y en ese intercambio también habrá una manera de quizás consensuar la forma en que percibimos el ambiente o el entorno sonoro. Esto es como una síntesis, aunque de casi todos los métodos que se utilizan para evaluar el paisaje sonoro, que es un método de triangulación finalmente. Por un lado, yo puedo hacer una caminata sonora, que es básicamente un ejercicio perceptual, y donde hay un conjunto de personas que van escuchando este entorno sonoro y experimentándolo a medida que van caminando o se van deteniendo en algunos puntos. También puedo, como investigador, recopilar datos en ese proceso o durante el proceso de caminata sonora, durante este método, realizando alguna encuesta o cuestionario a las personas que ya están en los lugares mientras yo transito por ellos, a las personas que viven o que cotidianamente interactúan con esos entornos sonoros y que por lo tanto los conocen, están familiarizados con ellos. Y quizás para ellos tienen algún valor simbólico, se identifican con algún sonido en particular o con la manera como ese entorno es o suena. Y finalmente puedo, en un proceso postinterpretativo, realizar un análisis sonoro, ya sea también durante o posteriormente con los datos recopilados, generados a través de instrumentación o incluso con la misma encuesta, que también es un instrumento, poder concluir o establecer un conjunto de observaciones, ¿verdad?, que sean las más relevantes de toda esta experiencia.
y que me permitan además en un futuro poder comparar qué ha ido ocurriendo con ese entorno sonoro. Yo preparé aquí, este no es un video mío, pero está editado por mí, para que podamos ver un pequeño recorrido sonoro y poder diferenciar que efectivamente hay distintos tipos de lugares, y esto es muy de la ciudad de Santiago, porque parte en Quinta Normal y llegamos al metro, lugares abiertos y lugares cerrados donde van a ocurrir sonidos, y tengo entornos sonoros diferenciados por cada uno de los sonidos que allí predominan o que ocurren, y que podemos reconocer todos, pero que también nos permiten a nosotros tener una experiencia auditiva distinta y diversa. Bueno, ahí podemos comentarlo. Dura 2 minutitos, espero que se escuche. Vamos a ver. ¿Se escucha? Se escucha. Ya. Yo lo escucho muy bajito. Y eso que estoy a todo nivel aquí. No tengo más volumen. Y delante se escuchaba súper bien. Bueno, ahí había un pequeño recorrido sonoro, no había detención, pero en el fondo podíamos apreciar que existen sonidos que son característicos de distintos lugares. Por ejemplo, el parque tiene una sonoridad, el acceso al metro tiene otra, el andén tiene otra, y el propio vagón de metro, ya durante el transporte, tiene otra. Por supuesto, cada sonido en la ciudad es muy diverso, hay una serie de fuentes sonoras distintas, cada una con su particularidad. Hay grandes diferencias, por ejemplo, en el parque se perciben sonidos de bajo nivel, de prácticamente sonidos naturales. En cambio, al ingresar al metro, los sonidos que más ocurren son sonidos artificiales, ¿verdad? Entonces, y son de mucho mayor nivel. No nos permiten casi conversar o comunicarnos, y eso hace que uno perciba los ambientes, algunos más molestos o más gratos, o positiva o negativamente. En general, los sonidos naturales se perciben positivamente porque están asociados a todo lo natural, pues al viento, el agua, los pajaritos, qué sé yo. En cambio, los sonidos de origen antrópico, tecnológicos principalmente, en muchas ocasiones son percibidos negativamente porque interfieren con una serie de actividades que nosotros
realizamos, por ejemplo, intelectuales, de descanso, de comunicación, y a veces también son perjudiciales, es decir, nos pueden producir daños auditivos o simplemente fatiga, estrés, etc. Desde esa perspectiva, creo que los paisajes sonoros en una ciudad pueden ser muy variados, podemos encontrar de todo y podemos ver esos matices en un recorrido sonoro predeterminado, que fue muy sencillo, pero que nos ilustra cómo transitamos de un espacio al otro y cómo el sonido va cambiando de un espacio a otro. Eso podría compartir en este minuto. Y que transcurre en el tiempo, tal como tú lo has dicho, Cecilia. Hay un cambio temporal importante ahí, pero hay un continuum, o sea, el sonido no termina nunca. Paso de un lugar a otro, pero no es que paso por una zona de ese silencio, entre comillas, no es un cero sonido, es un sonido de más bajo nivel nomás. Pero el sonido es una cosa que no desaparece nunca. Gracias, Carla. Mira, les voy a proponer que veamos las 3 presentaciones y después hacemos una conversación entre todos con los temas que se van a ir mezclando. ¿Les parece? Ya, entonces ahora le voy a pedir a Leonor que por favor nos comparta y bueno, no sé si quieres que presente un poco sobre qué va Marcela o... Creo que Santiago quería presentar después de Carla, para hacer un nexo, ¿o no? No necesariamente. Pensé que ibas tú, pero puedo hacerlo yo. Vamos contigo, Marcela, porque, bueno, Leo, porque Marcela, vamos, claro, como de urbano hacia el arte. ¿Ok? Ya. Okay. Un segundo para compartir la presentación. Ahí, ¿se ve? Súper. Entonces, bueno, les cuento. Bueno, igual que no me presenté, no aparecí en cámara o aparecí, alcancé a aparecer. Bueno, soy Marcela o Leonor Baesler, recientemente ya arquitecta de la Universidad de Chile, y les voy a presentar un poco lo que fue parte de mi investigación a lo largo de también esta exploración sobre el sonido y el cómo la arquitectura influye también en el desarrollo de este sonido. En un viaje que tuve la suerte de tener también por temas músicos y de arquitectura, estuve en Berlín y me encontré con un espacio súper interesante que era el Tresor. Kraftwerk es una antigua planta de energía que se transformó en casi un centro cultural. Y en el fondo en las plantas bajas se generan fiestas, eventos, etc. Y estando ahí dentro, viviendo el espacio, viviendo como el sonido también y las percepciones que da, nacieron algunas preguntas interesantes que trabajamos con la Cecilia en las investigaciones, que fue el cómo la arquitectura también influía en el desarrollo de la música. En la época en Detroit, cuando en los 90, en los 80, toda la época fordista, industrial, influyó mucho en estos sonidos que se traspasaron a la cultura musical, que en el fondo podemos percibir hoy en estos espacios reverberantes, lugares súper grandes, y que un poco este género intenta replicar también en sus creaciones, bueno, aparte de la exploración también digital
de todo el desarrollo musical. Entonces, nacieron ciertas reflexiones sobre cómo este espacio sociocultural, con el desarrollo también en el contexto, esta arquitectura obsoleta que después del Fordismo quedaron un poco en abandono o se trasladaron a las industrias, a otros lugares, quedaron estos espacios a la suerte también de gente que quiso repensarlos, retomarlos o utilizarlos para aprovecharlos en otros tipos de actividades, y el cómo estos espacios también generaban ciertas atmósferas y espacios perceptuales bastante interesantes que fueron desarrollando también ciertas cualidades y características en el sonido. Fue así como en un principio tomamos esta fábrica y en compañía con Carla, que también está aquí presente con el departamento de sonido de la Chile, hicimos estos análisis a través de un programa Audion que en el fondo hace una simulación en un barrido frecuencial sobre cómo simulamos o cómo se podría vivir ese espacio, estando también a kilómetros de distancia. En el fondo no estamos haciendo las mediciones in situ en el mismo espacio, sino que estamos viendo qué pasaría si replicamos lo que está sucediendo allá hoy y el cómo podría vivirse. En ese sentido, voy a volver un poco a la primera, en cómo todo este entorno influye también en nuestra percepción y cómo el sonido de este entorno, los paisajes sonoros de la ciudad, los paisajes que nos rodean, los sonidos a los que estamos expuestos en nuestro cotidiano también van influyendo en nuestros procesos tanto creativos. Estamos en un contexto en donde hace poco hubo un estallido social en nuestro país y había una suerte de necesidad por sonar y resonar, o sea, en el fondo, recordando un poco lo que fue la performance de las tesis, que fue muy importante, hubo una integración también del sonido en aquella performance que nos hizo resonar, nos hizo sentido, no solo la letra, sino que había un beat, había algo que nos llegaba y eso traspasó, lo más impresionante es que también traspasó las fronteras y fue capaz de ser replicado quizás con otro lenguaje, diciendo lo mismo, con otras palabras, pero era en el fondo, estaba el mismo fondo, entonces había una necesidad por tener espacios para sonar. Entonces, en esa reflexión sobre estos espacios para resonar, ¿qué espacios de la ciudad son necesarios para resonar? Yo trabajo con la industria, o sea, podríamos decir industria, pero con la escena de la música electrónica acá en Santiago, y formamos un colectivo con algunos amigos que se llama Obsolescencia Programada, en donde encontramos este espacio en esta ciudad de Santiago, que fue el Caracol Los Leones, un espacio con una morfología singular, una morfología que no es lo regular de la ciudad, de la ortogonalidad, de los paralelismos, sino que un lugar que también invita a una experiencia perceptual por ciertas características en su forma de transitar, en una helicoide, algo que también se pierde el sentido de dónde está el arriba, el abajo, el horizontal, recordando un poco lo que fue en un principio, los caracoles también entraron en un periodo de obsolescencia, en que tenían un programa totalmente comercial y se transformaron en un programa con nichos donde llegan los tatuadores, los gamers o el de las antigüedades, y específicamente este caracol no había recibido como ningún programa en específico hasta que llegaron ciertos músicos a habitarlo y empezaron como a colonizar este lugar y a abrir el espacio, finalmente armando una administración en conjunto con todos los propietarios y dando espacio para ciertas actividades culturales, que fue donde llegamos con esta organización. Les voy a mostrar, ojalá se escuche, cómo se escucha una presentación de Des Performance, en la cual invitamos a experimentar este espacio y el cómo suena y resuena. A ver.
Bueno, ese fue la presentación de This Performance en el Caracol, y estando ahí dentro del mismo Caracol, viviendo esa experiencia y sintiendo que se escuchaba casi como una catedral, un espacio mucho más grande. Uno tiende al tiro a asociarlo a dimensiones, a materialidades, a otro tipo de espacios. Claramente no se escuchaba como en la pieza de mi casa, sino que se escuchaba en un espacio que también tenía ciertas características, etc. Entonces, bueno, aquí también conversando sobre cómo influye el ruido de la ciudad. Entonces llegamos a este caracol. Acá hay algunas de las fotografías donde podemos ver cómo se ha ido habitando o reprogramando este caracol. Han llegado estos músicos armando salas de ensayo, se han instalado ciertas tiendas. Entonces podríamos, en esta investigación, en el fondo entendemos que este espacio que se tomó un poco la ciudad y la sociedad para hacer sonar, o sea, en que están ocurriendo también cosas para sonar, podría ser un receptáculo sonoro de ciertas actividades, convertirse a sí mismo como el caracol de los tatuadores. Este podría convertirse en completo como en un caracol de la industria musical que estuviera asociada a eso, y que tuvieran un espacio central de espectáculos específicos, o que pudiera experimentarse con el sonido particular de ese lugar, porque también si fuéramos a otro caracol sonaría también completamente diferente por tal vez sus dimensiones, o porque simplemente no tiene menos pisos, o tiene otro tipo de materialidad, o en el fondo otro tipo de caracol ortogonal tampoco sonaría de la misma manera. Entonces así fuimos entendiendo cómo cada espacio, cada arquitectura tiene un sonido diferente, como si tuviera una huella. Y es lo que pasa un poco también con nuestra propia morfología, nuestra propia arquitectura de nuestro sistema auditivo. En el fondo, la similitud, esta reflexión entre nuestra cóclea, de este espacio que en el fondo la membrana vestibular tiene, que en el fondo va codificando las diferentes frecuencias, y cada uno tiene un pabellón auditivo que nuestra oreja, y nos vamos adaptando cada uno singularmente de forma diferente. Cada arquitectura es diferente. Y en ese sentido, después con Carla sometimos el caracol a varios estudios para probar cómo sonaban. Auralizamos el espacio, que en el fondo es una simulación, y podríamos escuchar cómo se suena en diferentes puntos. Aquí ya estamos en el fondo también en un contexto de pandemia, en donde empezamos a ver cómo podríamos simular sin estar ahí mismo, sin tener la posibilidad, cómo podemos vivir el espacio desde nuestra propia pantalla, que también fue súper interesante ver cómo estos programas ayudan, y estos software, y cómo la tecnología también va avanzando hacia una inmersión sonora casi en estos motores de videojuegos también, y súper próximos a la realidad virtual. Así se escucharía si yo estuviera al centro dando un discurso. Y si me pongo en el segundo piso, Escucha muy bajito. ¿muy bajito? Sí. Ya. A ver. A ver ahí. Sí, mejor. Eso eran los tres cantando en medio del caracol. Y voy a poner los tres un poquito más cerca. Bueno, así se escucha. Pon el del centro de nuevo porque no se escuchó. Ya. Ahí.
Dentro de esta simulación también podemos entender que este espacio tal vez no es apto para dar discurso y también tampoco para música que tuviera tantas frecuencias bajas. En el fondo es tan reverberante y predominan tanto otras características, o se nubla también la claridad y la definición del sonido, que en el fondo se podría recomendar que hubiera otro tipo o se podría experimentar con otro tipo de sonido. Podríamos decir, no sé, quizás la música gregoriana tendría mucho más, el canto gregoriano tendría mucho más lugar en este espacio, o más cómodo, o podríamos experimentar qué pasa si ponemos ciertas frecuencias y se empieza a generar diferentes cosas, que en el fondo es casi como una caja de instrumentos en la cual se puede jugar. Finalmente, dentro del desarrollo, también vamos estudiando cómo los locales se fueron armando, el cómo se pueden tratar acústicamente e insonorizar, también para que las actividades de todo el Caracol, en su posible desarrollo incipiente sobre la música, fuera actuando, mezclando locales comerciales, tanto con algunas residencias y salas de grabaciones donde pudieran también ensayar y sin contaminar los locales tanto de los costados, tanto como del espacio central. Finalmente, algunas auralizaciones del cómo el tratamiento funcionaría, que podríamos ver qué es lo que pasa acá adentro. Versus el espacio con absorbentes. Ya. Y finalmente, dentro de las experimentaciones del desarrollo, me metí en un motor de juego que se llama Unreal, donde aparecen todos estos motores de juego como el Fortnite, o se hacen ese tipo de videojuegos, y tiene ciertas herramientas que permiten hacer como simulaciones sonoras, que en el fondo responden no solo a lo estereofónico, porque ya hoy en día también dentro de los videojuegos y esta tecnología sonora, lo binaural también es importante, en el fondo entender a la distancia, si estoy arriba o abajo, ya no es solamente derecha e izquierda, sino que lo más importante es meterte dentro del juego como si estuvieras viviendo el espacio en sí mismo. Entonces aquí vemos, no vamos a poder escuchar, pero podemos ver cómo, si modelamos el espacio, el cómo iría quedando estas salas y en el fondo cómo se podría vivir eso. Súper, gracias Marcela. Ya, entonces se prepara Santiago. Santiago, ¿estás por ahí? Lo estoy preparando. Ya. Aquí estoy. Ya, entonces, ¿compartimos lo tuyo? Sí. Vale. Bueno, yo antes de compartir pantalla, antes de empezar, agradezco mucho la invitación, Ceci. Es un súper gusto estar acá, me encanta estar dialogando en espacios así que están metiendo narices en todos lados y eso creo que es súper bueno. Yo vengo del mundo de la música, meto las narices en la filosofía y aquí meterlas un poquito en la arquitectura. En este espacio me parece que es muy saludable porque tenemos que ir compartiendo saberes que han estado muy encapsulados en las disciplinas, en las llamadas disciplinas. Entonces ya es un gusto estar pudiendo compartir y conversar, que ojalá que podamos también tener una linda conversa más ratito. A partir de la invitación de la Ceci, decidí trabajar sobre 2 obras que les quiero compartir.
porque mi interés en mis investigaciones tiene que ver con lo que la música y particularmente en mi trabajo, las obras escritas, a mí me interesa mucho la escritura, pueden detonar en términos de una experiencia, en términos de conformación de una experiencia. La escucha es un asunto muy central también en lo que yo estoy buscando, lo que llevo buscando años y quiero seguir buscando, por eso me gusta tanto estar acá compartiendo. Y claro, yo aquí me gustaría como intentar también proponer algunas, quizás unas construcciones teóricas y también en términos de una práctica que a lo mejor puedan alimentar un debate posterior a partir de lo que la Carla y la Marcela han comentado. Hay una pieza de Satie, no sé si han escuchado hablar de este compositor, un compositor bastante raro dentro de una camada de compositores de finales del siglo XIX, impresionista, que estaba trabajando con asuntos bien mínimos su música. Él es, dentro de las rarezas que se le han atribuido a él, es que estaba escribiendo siempre muchos textos en las partituras, y muchos de esos textos eran poéticos, habían algunas indicaciones que se salían de los cánones de las indicaciones musicales. Y muchas veces ese trabajo que él hacía se ha dejado como instalado en no era surrealista, escribía cosas locas, y vamos a las obras, vamos al sonido, en esta manera de ver tan cristalizada y tan estratificada la música. Hay una obra particular que es Vejaciones, que la escribió en 1893, que acá hay un manuscrito de él, que me interesa particularmente comentarlos con ustedes porque derivó en una realización que se hizo el año 2011, donde yo formé parte de un colectivo en que la montamos en el Bellas Artes, y de eso quiero hablarles. Es una pieza para piano que dura aproximadamente 2 minutos. Está bien borrosa, entonces, bueno, acá hay como una transcripción que en algún momento nosotros hicimos. Detenerme a hablar de las alturas y los compases no es el momento, sino que más bien de esa instrucción que está bajo el título, que Satie escribe para tocar 840 veces seguidas. Será bueno prepararse antemano en total silencio mediante una seria inmovilidad. No hay en esta instrucción de que se toque 840 veces, estamos hablando de 1893, no hay ningún registro de que la obra se haya hecho, la época no lo permitía de ninguna manera. Satie en ese sentido era un compositor que si bien gozó de cierto reconocimiento en algún momento, estaba en un lado bien minoritario, ¿no? Trabajó en cabaret, qué sé yo, y se metió muy tarde al conservatorio. Y da esta instrucción que queda en un lugar de imposibilidad. O sea, tocar 840 veces es un delirio en ese momento, en todo el circuito del hacer música. Y tiene que ocurrir años más tarde, en los años 50, en el año 58, que John Cage, un compositor de Estados Unidos, que estaba en Nueva York en un momento muy potente, donde estaba Fluxus, y él participando en Fluxus se estaba experimentando en múltiples maneras. Él se enamora de Satie porque justamente él siempre estaba intentando, Satie en el pensamiento de Cage, siempre estaba intentando indeterminar y fracturar las maneras de percepción, las maneras de hacer, las maneras de construir obras. Entonces él viaja a París, encuentra este manuscrito, se maravilla y vuelve a Estados Unidos y lo hace. hace la pieza con un conjunto de intérpretes, tocan durante 17 horas, una música que es 2 minutos repetida una y otra vez. Entonces queda un precedente de las vejaciones realizadas, y en el año 2011, con un colectivo ED, nosotros conseguimos nos conseguimos el Teatro Bellas Artes. Hasta el día de hoy no sé por qué, cómo se entusiasmaron, pero se entusiasmaron. Convocamos pianistas, se inscribieron 30 personas, 30 pianistas, y cada pianista se inscribió con un tiempo de tocar esta pieza de 2 minutos una y otra vez. Algunos lo hicieron durante 40 minutos, otras durante 1 hora, hasta 1 hora 20, y empezó un día jueves a las 3 de la tarde y terminó un día viernes a las
5 de la tarde. Lo que ocurrió más o menos fue esto: el piano está ya instalado en este hall y hay múltiples formas de enfrentarlo, ¿no? O sea, gente que se está acercando al piano, quiere de alguna manera recibir ese sonido más enfocado, así como otras personas que están instaladas mirando hacia ese techo increíble del Bellas Artes, o gente que derechamente se instaló en otras salas, ¿no? Ya en algún momento, bueno, esto al día siguiente, el día viernes, habían paseos de escuelas, de colegios, al Bellas Artes, y ni siquiera se enteraban que había alguien. Ella es la Fernanda Ortega, una pianista de música contemporánea súper buenísima, y ni siquiera se enteraban que estaba ahí. Ella tocaba el piano y el piano seguía, y los niños no sabían si era una prueba, si era un ensayo. Y eso continuaba y continuaba. Claro, el momento de la noche se llenó de gente, llegó gente con sacos de dormir a quedarse, a pasar la noche. Y lo que me interesa de esto que les comparto es que acá ocurrió algo que, bueno, la Ceci lo marcó de alguna manera en algún momento, y que a mí me interesa mucho en el pensamiento de Berzón, porque esta pieza, lo que a mi parecer está haciendo en esta versión que nosotros decidimos tomar, que dicho sea paso, me parece que siempre es muy interesante que una instrucción puede emerger como un enunciado, en el sentido de que cuando Satie escribe eso, por supuesto que él no tiene ninguna posibilidad de proyectar la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de poner el número 840, ¿no? En términos de las experiencias que se desencadenan de esa instrucción. Entonces, cuando digo lo enunciado, porque Cage en los años 50 y nosotros ahora en 2011 tenemos una necesidad como la que tenemos nosotros al conversar acá, que es necesidad de abordar ciertos temas que nos parecen interesantes. Y al tener esa necesidad, ese deseo, es que uno puede apropiarse de estas obras que están enunciando algo ahí que permite hacer y seguir haciendo, que no están canceladas en un modo de hacer, cristalizadas de una manera que nosotros debamos decir, así se hizo, así se toca, así la recibo, sino que está para seguir operando, seguir haciendo a partir de ahí. Entonces, esta necesidad de nosotros de alguna manera tenía que ver con pensar en el tiempo y seguir pensando en el tiempo. O sea, esta pieza de alguna manera, una de las cosas que deja, a mi manera de ver, es que es imposible abarcarla en su totalidad. No hay una totalidad. Nadie aguanta 27 horas escuchando un tema de una hora de 2 minutos repetida una y otra vez. No tenemos acceso a esas obras objeto, ¿no? Ya terminada, cerrada, que yo la percibí, ¿no? Y por otro lado, al estar en ese lugar donde se repite un poco como el mar, que es siempre igual, pero siempre diferente, siempre difiere, de alguna manera va empujando la experiencia hacia la penetración de otras áreas, de otros acontecimientos que de alguna manera van también fracturando o pluralizando nuestros sentidos. Aparecen los aromas, aparece la experiencia del estar ahí, del otro, del sonar del otro, del sonar del lugar, y cómo va variando, porque el Bellas Artes durante 27 horas varió y varió, por supuesto, ¿no? O sea, en la noche no había autos afuera, en la mañana había micro. Entonces, de alguna manera, esta imposibilidad de abarcar una obra en su totalidad, permite que, a mi modo de ver, que la percepción se vaya ampliando, ¿no? La percepción va ocupando otros sitios, otros lugares. Eso me parece que es súper importante de las vejaciones de Satie. Bueno, ahí hay un momento en que la gente en un momento dormía también, ¿no? Y eso creo que es algo que fue súper lindo en la experiencia. Eso puedo decir con Satie ahora. Hay otra obra, van a ser 2 que les voy a compartir, que esto es un año antes, que es un concierto de campanas, una pieza que terminó llamándose Unas campanas, unos minutos, unos músicos, un campanero, una calle, concierto de campanas, una escucha, unas islas, un incendio, un archipiélago, unos toques. Hay una historia acá que necesito contarle así brevemente. Esto forma parte del Bicentenario de una manera bien loca. Dice acá un incendio, porque en 1863 se quemó la iglesia de la Compañía de Jesús, dramáticamente. Y después de eso, un sacerdote irlandés se llevó algunas campanas
producto del incendio, se vendieron y se las llevó. Y estuvieron esas campanas en Irlanda durante 150 años, hasta que el año 2010, luego del fatídico terremoto, y que vamos Chile y apoyemos a Chile, aparece el sacerdote actual, o sea, de ese momento, del año 2010, apoyando a Chile, y su manera de apoyar fue devolvamos las campanas. Entonces, hay una arquitecta llamada Casu Segers que forma parte de eso, que se interesa en estas campanas que están ahí, construye este armatoste para instalarlas ahí precisamente en la Plaza de la Constitución. Y ella se engancha con el Luis, que aquí está Luis Barry, que es un tipo que está en el mundo del paisaje sonoro, que llevaba muchos años investigando el tañido de la campana, estaba absolutamente imbuido en el asunto en todo lo que configuraba el campaneo, no solamente el sonido de la campana, sino los distintos toques, los distintos tañidos, lo que significaban. Entonces se encuentra con don Aurelio, que está precisamente ahí, que él era el campanero de una isla, la isla Lao, en Chiloé, y hace todo un trabajo con él, porque don Aurelio le va enseñando cómo cada tañido significa algo, ¿no? El sentido que tenía el toque de la campana. Un toque representaba un encuentro, un inicio de algo, marcar una hora, un momento, un acontecimiento. Entonces Luis Barry se encuentra con esta arquitecta para hacer algo que se configura en Bicentenario, ahí tenemos las banderas de Chile. Y a su vez, el Luis llama a Nicolás Carrasco, con quien yo trabajo hace algunos años, un compositor, y le pide que haga una obra para campanas justamente en este contexto. Llegaron las campanas de Irlanda, Bicentenario, vamos a hacer un proceso de campana. Entonces, se hace una selección de iglesias, que fue algo bastante especial, que son 44 campanas en total, agrupadas en 5 grupos. Estaba la iglesia de la Compañía de Jesús, la Basílica de la Merced, que es esta que tenía un carillón. Hay 25 campanas pequeñitas ahí. Iglesia San Francisco, Iglesia San Agustín y Iglesia Santo Domingo. Aquí está San Agustín, que es un campanazo enorme. Entonces, se hizo un concierto en estos 5 espacios que están distanciados, bastante distanciados, que obviamente hay puntos en que eventualmente se podía escuchar cada intervención de cada uno, pero que están obviamente interrumpidos por un montón de cosas que están ocurriendo, que Carla ya las mencionó, no están bien, Marcela. Y lo que se terminó configurando aquí, bueno, ahí se puede ver, hay un cronómetro, teníamos una luz, yo toqué en esta pieza. Se hizo una partitura, estábamos con cronómetro, y lo que ocurrió fue que sincronizamos relojes, a tal hora echamos a andar el cronómetro, y la partitura está hecha de esta manera. La partitura está hecha cronométricamente, ¿no? Con intervenciones en momentos muy específicos. Entonces, lo que hay en cada recuadro es el momento en el que hay que tocar, este es el tipo de tañido, el tipo de toque, y esta es la cantidad de golpes que había que hacer. Entonces, la obra estaba sincronizada en términos cronométricos, ¿no? Para ubicar de alguna manera estos golpes en sincronía cuando la obra, por así decirlo, lo señalaba. Pero, bueno, aquí hay un poquito, les quiero mostrar un audio que hizo el mismo Luis. Un momento. Y quiero contraponerlo y ahí tener algunas reflexiones para ir terminando con este otro registro.
Entonces, yo lo que me interesa dejar como reflexión acá, el primer audio es un audio que es montaje cinematográfico. El Luis, cinematográfico sin imagen. Luis puso micrófonos por todos lados, hay 18 canales, se hace esta mezcla, que es una representación de algo que en experiencia es absolutamente impensable, inaudito. O sea, no hay ninguna manera de vivir una experiencia semejante en términos sonoros. Eso es una representación ya hecha por todos los filtros de los micrófonos y por un montaje de varias iglesias que de alguna manera están cancelando también el sitio. O sea, esos micrófonos estaban adentro de las iglesias. Entonces, como para sentir el tañido de la campana, es sentir en la oreja del músico, ¿no? Que todo este deseo que muchas veces ocurre en la música, que es meterse adentro del mundo sonoro del instrumento. Y el segundo audio que les muestro es una caminata, ya que Carlos hoy día lo mencionó, es una caminata que hace justamente el compositor, hace todo un recorrido en torno a la Plaza de Armas, con un sistema de grabación binaural, que es un micrófono en un oído y otro micrófono en otro, es ponerse micrófonos en los oídos, que es un tipo de grabación binaural, que es bien bonita porque de alguna manera está emulando la escucha, ¿no? Y esa caminata está interrumpida por la abundancia del mundo, ¿no? Está interrumpida por el niño que llora, por lo impredecible que es este continuo, de alguna manera, que nosotros estamos comentando, porque a veces también ponemos el continuo sonoro en un foco que necesitamos que tenga una fabricación humana, ¿no? Muchas veces queremos que ese foco tenga este componente de poder hablar de él, es decir, este objeto, el lugar, el instrumento, la cosa que suena. Lo que a mí me parece que está ocurriendo en estas dos obras, y que es lo que de alguna manera quiero proponer hoy día, es que aquí aparece una abundancia que es absolutamente incapturable, que no solamente es continuo, sino que es incapturable en términos perceptivos. La única manera de poder hablar de ella en términos perceptivos es la experiencia propiamente tal de transitarla. Y además en este continuo, que es Berzón, vuelvo a eso, que es este filósofo, que esta abstención que tendríamos que hacer de separar el momento anterior del momento presente, como en términos de sucesión, y pensar que están absolutamente entrelazados, que es pura heterogeneidad, que es algo heterogéneo, y que además es el pasado penetrando el presente, siempre avanzando hacia el futuro, que llega a Berzón y además dice, y ojo, está la memoria, ¿no? Y la memoria ya provoca todo tipo de desajuste en términos de cualquier pensamiento de linealidad, incluso aunque pensemos que es heterogéneo, porque la memoria ya es una singularidad, ya tiene que ver con la experiencia de cada sujeto, que va a estar penetrando ese presente que es toda esta bolita de nieve también, ¿no? O sea, y eso de alguna manera muchas veces cuando hablamos de objetos sonoros, cuando hablamos de obras muy como perfectamente delineadas, para hablar del piano en Satie, que el piano ya no dejó de ser el piano porque en un momento me lanzó al lugar, me lanzó a dormir, me lanzó a conversar, a salir y a volver a entrar porque eran muchas horas. Entonces me lanza a otra experiencia que ya no es, voy a ver la obra piano, ¿no? Las campanas, que ya no tengo esta representación sonora, sino que estoy caminando en una calle y a veces llega algo y pasa una micro, ¿no? Entonces, cuando nos olvidamos que eso también está siendo siempre afectado por una memoria que está operando permanentemente, ¿no? Que los lugares, las experiencias que tenemos con lo natural, ya que Carla hablaba de eso, que me parece súper interesante, un sonido natural también puede haber generado una situación absolutamente catastrófica en mi vida, entonces aparece el agua y esa experiencia de percepción actual va a estar alimentada también justamente por eso, ¿no? Entonces, lo que me interesa de estas piezas, ya para cerrar, es que están de alguna manera desajustando esta idea del objeto a percibir, que es algo que me parece súper importante, y que en ese desajuste del objeto es que a mi parecer aparece la abundancia del mundo, la abundancia que es un devenir, que es aquello que no deja de transcurrir. Y en ese devenir me parece que es donde podemos hablar de esta conciencia singular del sujeto, percibiendo no de una manera dada, sino que de una manera que es constructiva, que es un hacer, ¿no? Que ya es un empujón para que uno diga, yo puedo construir una experiencia estética. La experiencia, yo no recibo la experiencia, sino que yo la construyo en una relación simbiótica con el objeto.
Gracias, Santiago. Gracias también por retomar a Bergen y bueno, y el tema del tiempo, ¿no? Como ya estamos súper mega en la hora, nos como 2 minutos para tener que cerrar, no, 5. Voy a terminar de contar la historia que partí al principio, porque que tenía que ver todo esto de la percepción del tiempo y la ralentización, porque una noche se me apareció en una iniciativa que se llama Pequeño Diccionario, creo, en Instagram, que suben palabras y su significado. Apareció esta palabra que se llama conticinio, y que es el momento de la noche en que todo está en silencio. Y entonces me pareció en ese momento también, estas noches de pandemia en que ha habido silencio, que es un silencio tan notorio después de todo el ruido del que hablaba Marcela antes, ¿no? Que hubo desde octubre en adelante, me parece que es un momento en que la pandemia ha hecho como cuajar, ¿no? Como decantar, y en ese decantar ha habido silencio. Entonces quería pedirle a cada uno de ustedes, en los 2 minutos que van a tener para decirlo, que tengamos que cerrar, de qué manera ese silencio de la ciudad los ha hecho como repensar en sus vidas, que es como arquitecta, como músico y como ingeniera en sonido, bueno, como lingüista, etc. Eso. Bueno, si bien es cierto, ha existido gran diferencia con respecto podríamos llamar, a la época normal, previa incluso del estallido social. Creo que en realidad no existe un silencio jamás, al menos en esta ciudad, que sea un silencio continuo, que no se interrumpa por algún evento sonoro extraño, al menos en mi barrio. Creo que el silencio, no sé quién lo dijo, pero es como la pérdida de atención. Es decir, en el fondo yo dejo de escuchar cuando pongo atención a otra cosa, y realmente ahí tengo un silencio, porque, por ejemplo, mientras hemos estado ahora en este ciclo, aquí ha pasado cualquier cosa, pero como he estado enfocada en lo que están hablando y los ejemplos son tan excelentes, no, dejo de escuchar, dejo de prestar atención a eso y me enfoco en esto otro. Yo soy ¿cómo se llama? De esas personas a las que le molesta el ruido, así, pero ya extremadamente, ¿cachai? Tengo una hipersensibilidad auditiva, cualquier cosa así, es como que me irrita el cerebro. Entonces, sí he notado que ha habido cambios sonoros, por supuesto que el paisaje sonoro en general ha cambiado dramáticamente, pero también pienso que solamente se percatan pocas personas de eso. La mayor parte de la gente está imbuida en una cosa muy extraña que no sabría cómo describir. Y lo otro sobre el tiempo, yo creo que el tiempo no es lineal en ningún caso, que a veces se percibe lineal, pero que en realidad no es lineal, que hay muchos tiempos, hay tiempos, como podría decirse, que están transcurriendo mientras uno vive, pero hay tiempos que cuando uno traslada el pensamiento a la memoria, el tiempo presente desaparece, digamos. Y por esa razón creo que el tiempo no es lineal, porque uno gran parte de la vida no vive en el presente, sino que vive en cualquier otro momento. Por ejemplo, cuando está leyendo, no está... o sea, quizás el cuerpo humano experimenta el tiempo lineal porque va envejeciendo, digamos. Dentro claro, del tiempo narrativo. Exacto, pero hay tiempos en diferentes
instancias aparecen como distintos tiempos, creo, que van corriendo en paralelo y algunos son más largos que otros. Y pienso que también el espacio también modifica el tiempo. Bueno, no lo digo yo, digamos, lo han dicho muchos otros, que el espacio no solo afuera del planeta, sino que dentro del planeta también el espacio modifica el tiempo. Eso es lo que yo diría, digamos. Gracias, Me Carla. gustó mucho las presentaciones. Muchas gracias. Qué bueno, a mí también. Leonor. Esto es... increíble. Este es un conticinio acá. Un conticinio. Pero no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí, ya. El sonido, bueno, en esta pandemia yo creo que el silencio, que podríamos llamar como el cese de los ruidos también de la ciudad, yo siento que me ha hecho mucho más consciente. Primero consciente de lo que pasa, por ejemplo, en mi comunidad, mi vecino. Ahora escucho todo lo que pasa afuera, al lado, arriba, abajo, de manera mucho más focalizada, porque ya no hay sonido que se superponga. También me da risa porque muchos han dicho, oye, pero ahora aparecieron los pájaros, el ruido de los pájaros, el sonido de la... Oye, pero sí siempre ha estado, solamente que en el fondo ahora lo podemos percibir por sobre lo otro. Y en ese mismo sentido yo creo que ese silencio ha convocado un poco la introspección. En ese minuto en donde uno está en completa tranquilidad y en silencio y no existe realmente el silencio porque uno comienza a escuchar los pensamientos de uno. Entonces los pensamientos, a no ser que uno esté quizás meditando, que llegue a un estado quizás más basal, pero como decía Cage, finalmente también uno escucha su propio corazón, su respiración. En el fondo no existe el silencio absoluto, entonces esta pandemia, sobre todo el cese de ruido ambiente, me ha hecho más consciente de mi existencia, me ha hecho más consciente también de los ruidos que me rodean, me ha hecho situarme en dónde estoy y qué siento y en el fondo también escuchar mis propios pensamientos en esta introspectiva reflexiva. Eso respecto al cómo el silencio en el fondo ha afectado también mi quehacer y mi ser. Eso. Me pasa a cada rato que hablo y estoy en silencio, así que yo creo que a todos nos pasa. Gracias, Leonor. Santi. Bueno, yo creo que el conticinio, y un poco tratando de enlazar quizás con lo que intenté decir hoy día, todavía tiene que ver con un foco en fabricación humana, ¿no? O sea, la pausa, la detención, ese silencio, es un silencio de lo que hacemos, ¿no? Pensando que lo que hacemos nosotros, nosotras, es el mundo, ¿no? Y justo lo que dicen de los pajaritos y todos los animales felices con la pandemia, es porque, claro, ese continuo que el paisaje sonoro se ha interesado y que nos interesamos siempre también en esa afuera, no ha dejado de estar, ¿no? Y hemos estado siempre conviviendo con él. Lo que pasa es que nuestra fabricación aplasta, ¿no? Muchas veces todo, ¿no? Es súper avasalladora. Entonces, esa pausa, ese silencio, yo le llamaría como una especie de suspensión de la maquinaria. Creo que una suspensión de la maquinaria que es súper necesaria. Parar, pensar, no sé, reflexionar sobre cómo convivimos con el lugar donde vivimos, un término súper, no sé, que puede ser muy como general y quizás cliché lo que estoy diciendo, pero me parece que hay algo de eso. Pero al mismo tiempo creo que otra parte hay una que es muy contenida, porque es un silencio de afuera, que lo podríamos como retratar en la ciudad, de ir a las calles y decir qué pasó acá. Que no sé si está pasando eso en un pueblo en Atacama, donde a lo mejor las calles siempre han sido así, no sé,
creo que tiene más que ver con estas ciudades muy, muy fuertes. Valparaíso también es fuerte. Pero claro, no es que haya un mutismo, hay una intensidad hacia el interior de los hogares. Entonces es como de esto, ¿no? Hay también un tapabocas, porque al interior de las casas, cerraditas hacia afuera, están pasando muchas cosas y hay mucho sonido y hay mucha complejidad ahí, hay cosas hermosas pasando y hay violencia también ocurriendo, ¿no? O sea, como lo que ha estado abocado hacia afuera, más desbandado, por así decirlo, ahora está como de alguna manera hacia adentro y yo creo que eso es súper particular y yo estoy muy como expectante de lo que va a pasar, porque en un momento esto se va a volver a abrir. Cómo se van a abrir esos espacios interiores ahora hacia las ciudades, cómo van a salir las personas hacia las ciudades con su intensidad. Entonces creo que ha tenido como las dos caras, una cara introspectiva, yo estoy con la Leonor Marcela, que nos permite muchas cosas, pero por otro lado no es que haya una pausa solamente zen reflexiva, sino que también hay un mutismo que está fuerte, ¿no? Está fuerte y que creo que tampoco hay que callarlo, me parece que es necesario, está ocurriendo, yo lo veo así. Claro, hay un mutismo sonoro, pero no en las redes sociales, por ejemplo. No, claro, ahí nunca hay mutismo. Ahí hay ruido, pero es un ruido sordo, no. Sí. Bueno, sí, para mí ha sido como cuando Carla dice que de repente alguien apaga el sonido y tú dices, ¡oh! ¡Qué molesto era! Me ha pasado eso. Y la ciudad, bueno, como dices tú, es la ciudad, es donde suena, porque estoy segura que en el desierto de Atacama sigue todo igual, o sea, ha cambiado absolutamente nada. Entonces, nada, que este conticinio se va a acabar, se está acabando quizá, para que tengamos conciencia de ese momento de conticinio urbano y de momento, ¿no? De el instante, porque luego volverá y para que recordemos cómo era el silencio, aunque sea un silencio que no existe, pero que es un silencio que por lo menos es distinto y mucho más bajo en su volumen, ¿no? Bueno, Murray Schafer dice que el silencio es de los muertos, ¿no? claro. Que no existe el silencio a los vivos. Bueno, tengo que lamentablemente cerrar, vamos a tener que hacer una fase 2 de este, para que de verdad podamos conversar. Pero nada, nos quedamos debiendo la conversación más larga, por lo menos hoy. Y nada, les agradezco a todos y a todas. Y nada, nos vemos en distintos lugares, tiempos y plataformas, dimensiones. Sonoras. Quédense quietos. Gracias, 5 Ceci. segundos mientras se apaga el programa, porque tenemos que quedarnos nosotros. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Estuvo muy interesante.